Este lunes 5 de febrero, los mexicanos vamos a conmemorar el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna. Hagamos algo de historia. Bien puede considerarse a la Constitución de Apatzingán, inspirada por el siervo de la nación, José María Morelos y Pavón, ello en 1814, como la primera constitución que va a prevalecer pues durante la lucha armada por la independencia. Aquí se incorporaron los derechos de los hombres y principios esenciales de gobierno. Luego, la segunda constitución va a ser la de 1824, destacándose la participación del ilustre coahuilense don Miguel Ramos Arizpe, el padre del federalismo, quien por primera vez esta constitución va a regir como ya México como un país independiente. Se propuso la forma de gobierno federal, dividiéndose en los tres poderes, en el ejecutivo, legislativo y judicial. También un gobierno republicano. Y ahí va a aparecer la primera división geográfica de los estados. Y hace 200 años aparecimos los coahuilenses como el estado de Coahuila y Texas. Celebramos este año los 200 años de ello. Después va a venir la Constitución de 1857, bajo el gobierno del poder legislativo de don Valentín Gómez Farías. Aquí se aprobó una nueva constitución muy liberal, y ello cuando era presidente de la República, pues don Ignacio Comonfort, pero va a sufrir muy fuertes presiones tanto por la Iglesia como por los conservadores, lo cual va a desconocer la Constitución y a él se le va a desconocer como presidente, y es aquí donde surge la figura don Benito Juárez García. Y se va a venir otro derramamiento de sangre con la lucha de la guerra de la reforma entre liberales y conservadores. En esta constitución muy novedosa se sentaron las bases de nuestra república democrática, liberal, representativa y federal, consagrándose otra vez la división de los poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. Se definieron los derechos del hombre, se prohibió la esclavitud, se proclamó la libertad de pensamiento, de imprenta, de cultos, de enseñanza, de trabajo, etc. Pero esta constitución, al paso del tiempo, ya no dio la respuesta a las necesidades y demandas de los mexicanos del siglo XX. Así va a surgir el movimiento constitucionalista, movimiento armado convocado por el coahuilense don Venustiano Carranza, quien ante el asesinato de don Francisco Ignacio Madero y José María Pino Suárez por Victoriano Huerta, pues va a lanzarse a la revolución para instalar el gobierno legal, y nace el movimiento constitucionalista, que va a ser la revolución de nueva cuenta. Por lo tanto, una vez que se va a ganar el movimiento armado que tanta sangre le costó a nuestro país durante la Revolución Mexicana, y cuando se firmó el Tratado de Teoloyuca en agosto 14 de 1914, aquí pues ya surge la figura de don Venustiano Carranza como encargado del poder ejecutivo. Y él va a convocar desde los primeros días de diciembre hasta febrero, de diciembre de 1916
a febrero de 1917, allá en lo que fue se convirtió en el Congreso de la Nación en Querétaro. Ahí se va a convocar a reformar la Constitución de 1857. Ese era en un principio el propósito, la reforma de la Constitución del 57. Pero no. Lo que se aprobó fue todas las ideas promovidas, impulsadas por todos los revolucionarios, todas las demandas de los mexicanos por las cuales se había convocado a la revolución y tanta sangre nos había costado. Constitución que hizo suya los ideales de todos y fue en su tiempo la más moderna, la más práctica, Constitución que daba respuesta a todo derecho de aspiración, de superación, de paz, de tranquilidad, de prosperidad a los mexicanos. Destacándose en esta Constitución principalmente los artículos 3, el 27 y el 123. Aquí se estableció también la no reelección del Poder Ejecutivo de la Nación, la división de poderes, también vamos a tener la autonomía del municipio, etc. Constitución que contiene 136 artículos divididos en 9 títulos. Los mexicanos en el presente debemos de tener bien activos en nuestra memoria que por la lucha de las constituciones que hemos pasado se ha sufrido bastante y que debemos de estar preocupados porque no se pisotee, porque sea respetada nuestra Carta Magna por los 3 poderes y que si hay reformas que van en contra de los deseos de la mayoría popular de los mexicanos, nosotros tengamos en mente de que si no aprendimos la historia, vamos a volver a repetirla. Por lo tanto, hoy, en este 107 aniversario de nuestra Constitución, esperemos que nuestros legisladores y que el Poder Ejecutivo, que el Poder Judicial, los 3 poderes, acaten la demanda de los mexicanos y sigamos viviendo en un país de derecho, en un país que aspire siempre a la prosperidad de todos. Gracias.